Los colegiales y universitarios liberacionistas preparamos este documental para compartir con nuestros compañeros la historia de Liberación Nacional. Tuvimos la suerte de poder incluir la entrevista con el expresidente Luis Alberto Monge, quien fue uno de nuestros fundadores. Le agradecemos al comité ejecutivo y a todos los que nos ayudaron en la elaboración del documental. Esperamos que lo disfruten. ¿Cómo imaginar un futuro sin entender nuestro pasado? Tratemos, entonces, de interpretar integralmente nuestra historia, con el fin de comprender hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Veamos el estado de la economía, sociedad, gobierno, contexto internacional e hitos de algunas etapas de nuestra evolución como país. Empecemos con el génesis de nuestra vida republicana, la prehistoria de la República de Costa Rica. La colonia eliminó casi todos los trazos de organización social precolombina, iniciando un proceso de consolidación de Costa Rica como una provincia más del Imperio Español. Sin embargo, al darse la independencia, nos encontramos aislados del mundo. Un mundo cuyos poderes hegemónicos son las potencias navales europeas, como Francia, Países Bajos, España y especialmente Gran Bretaña. Nuestra economía se basó en la pequeña posesión agrícola, gobernados mediante un modelo de Estado localista sustentado en los ayuntamientos y cabildos. El liderazgo social fue ejercido fundamentalmente por las autoridades eclesiásticas y los propios vestigios de autoridad colonial criolla. Es en la década de 1840 que finaliza esta etapa con hechos fundamentales, como el Decreto de Bases y Garantías o la Constitución de 1848, documentos que nos organizan como un Estado centralista y autocrático, fruto de su propia época y de la influencia de caudillos como Braulio Carrillo. Es en ese año de 1848 en el que se funda la primera República de Costa Rica. Una vez constituida como república, Costa Rica busca insertarse en el mercado mundial mediante exportaciones agrícolas de monocultivo, especialmente café y banano. Esto nos llevó a un proceso de proletarización agrícola, pues con la concentración de tierras surgen más trabajadores de campo que son asalariados.
Por otro lado, surge un estamento social agroexportador, quienes acaparan los beneficios económicos de los monocultivos y controlan al ejército. Nos encontramos además en una época marcada por el auge de las potencias coloniales europeas, especialmente del Reino Unido. Es a través del Imperio Británico que se gestionan las primeras exportaciones de café y los empréstitos para el desarrollo del país. Sin embargo, el depender de una institución como las Fuerzas Armadas para el control político llevó a una sucesión de cuartelazos. Estas eran las épocas de la oligarquía cafetalera y del enclave bananero. Sin embargo, en el crisol de la década de 1940 confluyen tres corrientes políticas: la democracia liberal personificada por León Cortés, la intervención estatal en la economía inspirada en Alfredo González Flores, y lo que Daniel Oduber llamaría el socialismo costarricense, inspirado por la doctrina social de la Iglesia Católica y el reformismo latinoamericano. La promoción de las garantías sociales, la Revolución de 1948 y la fundación de la Segunda República marcan el inicio de la tercera etapa, el Estado Social de Derecho. En esta confluencia de ideales nacionales nace la principal agrupación política que llevará la batuta de nuestro desarrollo, el Partido Liberación Nacional. Ese socialismo costarricense del que hablaba Daniel Oduber fue exitosamente impulsado en la década de 1940 a través de una traducción pragmática de varias corrientes internacionales. Por un lado, las ideas de John Maynard Keynes, aplicadas por Franklin Roosevelt en Estados Unidos, postularon que el Estado podría tener un rol activo como empleador e inversor, dinamizando la economía a través de la creación de instituciones. Por otro, la defensa de la democracia occidental, basada en el principio de dignidad humana e inspirada por valores provenientes de la ética cristiana. Sin embargo, las raíces del liberacionismo son numerosas, y ¿quién mejor que un fundador para exponerlo? El liberación histórico tiene hondas raíces en la historia de Costa Rica, pero no hay oportunidad de analizar toda esa trayectoria. Voy a referirme a dos hechos, o a un hecho del siglo XIX que
ya marca los rumbos de la liberación en algunos de los aspectos que hemos procurado enderezar o servir al país. El costarricense, desde antes de la independencia, ya había dado muestras de amor por la paz. Y se notó más eso cuando salimos de la independencia del Imperio Español, que el costarricense era pacifista. Y entonces, de la espectacularidad de un acto de José Figueres, es la primera vez que en la historia un general triunfante disuelve su propio ejército y prohíbe la existencia de ejército regular. Pero también Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, en sus mensajes al Congreso en 1928 y 1829 en sus informes al Congreso, dice que Costa Rica tiene que ser neutral en los conflictos bélicos entre países y los conflictos bélicos en el interior de los países. La constituyente acogió, convocada por la Junta de Gobierno, acogió por unanimidad la abolición del ejército. No hubo un solo voto en contra de eso, lo que demuestra que el costarricense es pacifista. Y no fue posible en aquel momento, porque no había presentado la proclama de la neutralidad, pero poco a poco, con fallos y cosas, se ha incorporado también. La constituyente fue convocada por la Junta de Gobierno. La gente no sabe que es uno de los puntos del pacto Ulate-Figueres, porque se produjo una división en la oposición del 48. Los que querían que Figueres triunfara para que quitara el Código de Trabajo, las garantías sociales y el seguro social y todos esos avances del doctor Calderón Guardia, muy apoyado por Monseñor Sanabria y por Manuel Mora Valverde, del comunismo criollo. Y ahí se produjo un escándalo político porque se montaron en un jeep el doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora, y decían que eran comunistas, grupos de derecha. Yo tuve la oportunidad de hablar bastante con el arzobispo. Él no. Lo que pasa es que era un arzobispo con mucha inquietud social y sensibilidad social. Y él fundó los primeros sindicatos, ayudó a fundar los primeros sindicatos no comunistas. Era muy fuerte la central sindical comunista.
La socialdemocracia clásica surgió en la Confederación Germánica como una revisión al marxismo, de la mano de pensadores como Eduard Bernstein. Sus críticas fundamentales rechazaban la definición dogmática de la división de clases, entendida solo como conflictivas entre sí. Además, se discrepa con la noción de que el elemento económico es el factor absoluto que determina la historia. Los primeros socialdemócratas consideraban la tesis del valor trabajo como una visión reduccionista, apuntando también que en donde el Estado sea menos eficiente a la empresa privada, no se le debe anteponer este. Uno de los puntos principales de discrepancia entre socialdemócratas y marxistas se da al rechazar la violencia y la concepción de una dictadura del proletariado, optando por el cambio gradual y pacífico a través de instituciones democráticas como el sufragio libre. Estas y muchas otras diferencias programáticas zanjaron un abismo político e ideológico entre marxistas y socialdemócratas, los primeros dogmáticos y los segundos pragmáticos. Por otro lado, la doctrina social de la Iglesia Católica representó una de las grandes influencias en el pensamiento liberacionista. Al igual que la socialdemocracia, la doctrina social de la Iglesia rechazó el método de conquista política por la fuerza, impulsada por los marxistas, coincidiendo también en valores cristianos enraizados en la cultura costarricense. Un sistema jurídico, en lo político, en lo económico, y no se me asusten por palabras, en una Costa Rica ideal, arrancada de la nada, yo preferiría un sistema económico socialista. Y en lo ético, que es lo principal, yo preferiría una sociedad cristiana. Por cristiana quiero decir inspirada en el amor al prójimo, es decir, opuesta radicalmente a la sociedad tradicional animal de la mutua destrucción. Y por socialista quiero decir una sociedad que produzca, cuyo aparato económico produzca para llenar necesidades y no para acumular ganancias en manos de unos pocos. Varias raíces ideológicas liberacionistas trazan su linaje hasta pensadores europeos. Sin embargo, en Liberación Nacional se integra también el pensamiento de grandes próceres latinoamericanistas como José Vasconcelos o Víctor Aya de la Torre, defensores a ultranza de la necesidad de un desarrollo filosófico latinoamericano autóctono, en contraste con las tendencias marxistas que pretendieron importar su programa político íntegro desde la Unión Soviética. Aya de la Torre lideró la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o APRA, pregonando la importancia de retornar al viejo ideal bolivariano de la unidad latinoamericana. Además, el aprismo defendió la tesis del espacio-tiempo histórico, que rebatió la tesis marxista del determinismo histórico, argumentando que cada realidad geográfica, regional e histórica tiene su propia singularidad. En el campo del movimiento laboral, el liberacionismo impulsó el solidarismo como una alternativa para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Este movimiento fue inspirado en las ideas de Alberto Martén y optó por evadir las teorías materialistas del conflicto, buscando la conciliación entre obreros y patrones. La primera generación del liberacionismo no se encontraba en una sola agrupación política. ¿Quiénes habrían entonces de fundir todos los elementos
en un solo gran movimiento nacional. Vengo al relatar un hecho que tiene un gran significado en mi vida y para el partido también. Don Pepe y don Chico venían de Israel y como yo no podía ir a Israel porque acababa de llegar a Ginebra, nos reunimos en Ginebra y don Pepe me pidió que le buscáramos un hotel que no fuera muy caro. Y entonces busqué el Hotel Edén, diagonal al edificio antiguo de la Organización Internacional del Trabajo. Y llegó la salida mía del trabajo y cuando vi a un chico con unas bolsillas entre los árboles del jardín que venía hacia mí, bueno, ya el abrazo, y me dijo que era café en grano de Costa Rica que me llevaba a mí. Y al día siguiente esperábamos a Daniel de París, pero en esa época no había autopista de Suiza a París. Entraban por el camino viejo, medieval, y él tenía que pasar por una esquinita del pueblo de Copey, y donde estaba donde está todavía el palacio de Madame Style. Y entonces ahí nos fuimos, nos sentamos una sodita en esa esquina y ya él nos vio sentados ahí, se bajó, nos abrazamos, nos fuimos para el Hotel Edén y tuvimos una cena para comenzar a hablar de la posibilidad de fundar un partido ideológico permanente en Costa Rica. Al día siguiente, el 15 de septiembre, qué belleza que nos haya correspondido esas fechas patrias. Les dije que los iba a llevar a caminar por la ciudad vieja de Ginebra, de la Vieille Ville, y que de ahí vamos a hablar del proyecto. Llegamos por un camino de piedra y nos sentamos en unos pretiles que tenía el ascenso de los caballos con la carroza en el Hotel de Ville. Del lado allá se sentó don Pepe y don Chico. Del lado allá, acá, Daniel y yo. Hablamos, don Chico no habló, estuvo muy callado, pero fue un liberacionista muy disciplinado. Y don Pepe nos dijo que me los iba a confesar, que él creía que este era un país muy personalista y yo espero que Daniel y Luis Alberto tengan razón, porque ellos están muy influidos por el experimento sueco y noruego, de los países nórdicos. Y si hay ambiente en Costa Rica para un partido, pues se crea. Y bajamos a un restaurante muy famoso por la llegada de políticos y todo.
y conversamos otro poco más. Y el 12 de octubre del año siguiente, el 12 de octubre del año siguiente, se hizo la reunión de la paz y se firmó la primera carta fundamental de liberación nacional. Así comenzó liberación con aprobar si este era un país preparado o no era un país preparado para un partido ideológico permanente. Yo creo que el tiempo ha demostrado que sí estaba preparado, pero que los problemas que han surgido internamente, pues han producido en los últimos años un cierto descarrilamiento del partido. Pero yo me mantengo moralmente adherido al partido histórico, al partido que digo yo que su gestación en los turbulentos años 40, su alumbramiento heroico en el 48 y su bautizo en la paz de San Ramón. Yo sigo apegado a ese partido y no me puedo ir para ningún otro partido. Durante los primeros años de la Segunda República, la economía se caracterizó por un mercado protegido. En buena medida, éramos una economía estatalmente intervenida, todavía agroexportadora, pero además con pretensiones industrializadoras. También se alienta un programa de apoyo a la pequeña industria, con periódicas visitas del presidente a las fábricas. Además, se ensayó el modelo de sustitución de importaciones que tuvo como objetivo promover la industria regional. El Estado se organizó de acuerdo con el constitucionalismo presidencialista, conservando el diseño experimentado desde que gobernó Braulio Carrillo. Sin embargo, el rasgo más visible de la organización política costarricense durante la Segunda República se puede observar en las grandes instituciones autónomas que encarnan las principales políticas de Estado: educación, salud, productividad o lucha contra la pobreza. En esta época, nuestra sociedad tuvo un cambio radical que a la larga nos consolidaría como la democracia más exitosa de la región: la aparición de un estamento profesional e industrial, una gran clase media. Profesionales e industriales, los primeros con un importante protagonismo en la dirección de las instituciones estatales, mientras que los segundos fortalecen su posición al amparo del crédito controlado por la banca también estatal. A nivel internacional, el mundo se debate entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Por un lado, el leviatán económico y militar de la Unión Soviética. Малинка моя, к саду ягода, малинка, малинка моя.
por otro, la potencia liberal estadounidense, con sus lujos y contradicciones. Pero este modelo, iniciado con los hechos de la década de 1940, agoniza con el colapso monetario de la década de 1980, el cual derrumbó nuestros índices económicos y forzó el replanteamiento de la visión de país. Se vio entonces una profunda transformación. Básicamente, Liberación Nacional nace con una vocación por generar 4 grandes transformaciones: la transformación productiva, la transformación energética, la transformación política y la transformación educativa. La transformación energética pasa de ser Costa Rica una sociedad monopolizada por una transnacional de la energía eléctrica, que era la Electric Bond and Share, y desarrolla toda la revolución energética con el ICE y todas las instituciones que generaron el despegue energético de este país y que alumbraron el último rincón de la geografía nacional. La transformación educativa: Costa Rica, cuando Liberación Nacional llega al poder, prácticamente era una sociedad con 4 o 5 colegios de secundaria y se universaliza hasta más de 100 colegios en el último gobierno de Liberación Nacional. Por supuesto que en el caso de la revolución productiva, una transformación que fue de la oligarquía cafetalera, que era prácticamente lo que existía en Costa Rica antes de los años 40, a la transformación productiva que provocó Liberación Nacional con los servicios, con la industrialización, servicios financieros, diversificación de exportaciones, toda una transformación productiva que llevó a la economía costarricense de ser una economía agrícola a una economía industrial de servicios moderna. Y finalmente, la transformación política, que fue la 4ª gran transformación de Liberación Nacional, que hace que Costa Rica pase de ser un Estado liberal a un Estado social de derecho, que es lo que disfrutamos los costarricenses, el Estado del INBU, el Estado de las instituciones públicas modernas. Pasar de un Estado, como decía don Daniel Oduber, con funcionarios de pantalón roto, a un Estado moderno y un Estado eficaz, un Estado social de derecho. La Costa Rica de los años 40 era una Costa Rica muy pobre, muy pobre. Éramos el país más pobre de Centroamérica. En esa década se dieron unos cambios importantes. Destaco el nacer del cooperativismo en Costa Rica, que dejó una huella y marca aún una pauta importante en nuestra economía, que es la aparición del cooperativismo. Aparece Copevictoria, la cooperativa Dos Pinos, y se dan también otras gestas industriales importantes en azúcar y en otros campos del quehacer económico. Ya en los años 50 empezamos a diversificar la oferta agrícola de exportación en nuestro país. Pasamos de ser un monocultivo que tantos réditos económicos y sociales le dio el café a nuestro país a otras actividades, y aumenta paralelamente el ingreso per cápita del costarricense. Empieza ya el país, con una participación muy activa del Partido de Liberación Nacional, a incentivarse muchísimo temas de energía, de salud, de productividad, de diversificación de la actividad económica, mucho en sustitución de importaciones.
Se mejora muchísimo la red vial nacional y eso hace que más costarricenses participen de la actividad económica. Y continúa esa mejora en nuestra sociedad y en nuestra economía hasta que se da un cambio muy importante en los años 80. En el gobierno de Luis Alberto Monge, con las vicepresidencias de don Alberto Fait y el señor Arauz, se da un cambio hacia la atracción de inversiones. Y empezamos nosotros en un modelo económico totalmente diferente, siguiendo, si bien es cierto, una tendencia mundial, pero aquí somos especialmente eficientes en lograrlo respecto a otros países del área. Se da la aparición de las primeras multinacionales en procesos de manufactura en nuestro país, que culmina con toda la zona franca, la atracción de Intel y una serie de mejoras en la economía del país. Eso no se hubiera dado, no hubiera sido el éxito que fue y que es, si no hubiera sido también porque paralelamente el partido vio la necesidad de la capacitación. Ahí vino el INA, vinieron nuevas universidades, pues casi todas fueron obra de ese objetivo, del crecimiento económico, del crecimiento de la actividad manufacturera exportadora, con el crecimiento de la mano de obra requerida para esa exportación. El colapso monetario a principio de la década de 1980 derribó nuestros índices económicos y con ellos al modelo de sustitución de importaciones. Así, junto al nacimiento de un modelo de mayor apertura comercial, empezó el auge de la cultura global del conocimiento. Impulsamos una transformación de nuestra estructura productiva, orientándola hacia la tecnología y los servicios. También implementamos la banca mixta, cuya apertura dinamizó nuestra economía. Todo esto sin olvidar la ampliación de la cobertura en salud y educación. Precisamente hoy los desafíos de Liberación Nacional son revitalizar esas 4 grandes transformaciones. La transformación energética a través de nuevas formas de producir energía solar, biocombustibles, ir hacia el camino de las energías limpias, juntamente con la energía hidroeléctrica, que es algo que Liberación Nacional desarrolló desde sus inicios, ir hacia las energías limpias. En el campo de la revolución educativa, la nueva visión de Liberación debe ir en el sentido de desarrollar un proceso de descentralización, por un lado, de la administración educativa y por otro, de fortalecimiento de la calidad educativa a través de un Ministerio de Educación concentrado en esa materia. En materia política, el reto de Liberación Nacional a futuro es indudablemente la descentralización del poder. Yo lo he venido afirmando, que el desafío de Liberación Nacional es transformar la democracia costarricense en una democracia mucho más local, una democracia en donde pasemos de la representación a la participación. La democracia del futuro será una democracia local, horizontal, descentralizada y reticular, y no más la democracia vertical que hemos visto en los últimos años, o no será. Y finalmente, el cuarto desafío de Liberación Nacional, que es en el plano productivo, va en el sentido que, bajo la misma huella o impronta que ha venido marcando Liberación Nacional en los últimos años, la diversificación de las exportaciones, la apertura con apoyo a la economía doméstica, al productor doméstico,
abiertos en lo económico al mundo, pero sin perder la perspectiva de que debemos apoyar al productor nacional. Hoy en día, el desafío de la competitividad global nos obliga a vincular nuestra tradición de protección ambiental con el desarrollo productivo y tecnológico. Nos enfrentamos a grandes retos en torno a las brechas económicas, ambientales, de género, entre muchas otras. Pero tal y como lo hicimos hace más de 70 años, hoy enfrentamos esto con convicciones firmes en nuestros ideales. Pero, ¿en qué creemos hoy los socialdemócratas? Creemos en un Estado que planifique y se proponga objetivos de desarrollo a gran escala, pero para lograrlo es indispensable la participación de la sociedad civil en la construcción de las metas. Además, creemos en un Estado descentralizado y participativo, que se dirija al fortalecimiento de las formas localistas y comunales de ascenso al poder. Creemos en un Estado solidario, que destine recursos públicos en salud, vivienda y educación, que son motores de ascenso social. La salud y la educación universal de calidad son prioridad fundamental para nosotros. Creemos en promover con celeridad la ejecución de infraestructura para el desarrollo. Las formas más eficientes de ejecución están en alianzas público-privadas, como la concesión de obra. Por otro lado, creemos en la economía social solidaria a través de estrategias como el cooperativismo, solidarismo, sociedades obreras productivas, mutualismo, comunalismo o la pequeña empresa. Apuntamos a ideales como la carbono neutralidad y la universalización del uso de energías limpias. También defendemos las políticas que aspiren a abolir la dependencia de petróleo, a favor del uso de energías limpias y renovables. Nos oponemos a usar los desafíos ecológicos como un instrumento contra el progreso, pues sabemos que la actividad productiva responsable es compatible con la protección del ambiente. Creemos en la apertura de mercados al mundo y en la distribución de riqueza en libertad, promoviendo condiciones de igualdad y libertad económica para todos los sectores productivos. Rechazamos los monopolios y oligopolios, pues reconocemos que si tienen carácter temporal y excepcional, el monopolio estatal puede colaborar en algunas áreas del desarrollo y la seguridad estratégica. Hoy el Partido Liberación Nacional está pivotando de nuevo. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? Lo vemos que debemos incentivar lo que hemos hecho también, pero también con la necesidad de volver los ojos a un sector que en esta última etapa del desarrollo ha quedado un tanto rezagada, como es la economía rural, esa agricultura tradicional. Liberación Nacional ve con optimismo el futuro. Creemos que tenemos el capital humano, los recursos, etcétera, para pivotar este país hacia umbrales de muchísimo mayor desarrollo en el futuro. En Liberación Nacional impulsamos que el Estado estimule y asista al sector agropecuario. Sin embargo, apoyar al agricultor no debe implicar cerrar fronteras comerciales. Somos conscientes de que la actividad agrícola y agroindustrial también deben ser competitivas, para también proteger al consumidor final. La prioridad de los recursos debe ser la inversión en obras y en objetivos de las políticas públicas. El abuso del gasto en privilegios laborales y el pago de altos intereses de la deuda son contrarios a la justicia y al ideal del desarrollo. Desde nuestra fundación hemos creído en el desarme, el respeto al derecho internacional y el ideal de la democracia en libertad. Liberación Nacional siempre confrontará todo despotismo que atente contra los débiles y contra las instituciones republicanas de las sociedades abiertas. Rechazamos el uso de la fe y religión con fines políticos. Sin embargo, nunca hemos sido un partido anticlerical, pues la doctrina social de la Iglesia fue parte de la inspiración de nuestros principios ideológicos. Censuramos toda violación contra las libertades religiosas y de culto, o cualquier irrespeto que insulte la tradición espiritual de nuestro pueblo. Creemos en la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, reconociendo que independientemente de estas, todos tienen derecho a que los intereses patrimoniales derivados de su convivencia en pareja sean reconocidos mediante una figura jurídica adecuada para este propósito. Reiteramos nuestra irrestricta vocación de defensa de los derechos e igualdad de la mujer. Desde que promovimos el voto femenino, hemos sido siempre el partido pionero en las conquistas por la igualdad de género. Finalmente, nuestro compromiso con la ética en la función pública
se refleja en que somos el único partido con un estricto código anticorrupción y un tribunal de ética interno que se mantiene activo y vigilante. Nuestro movimiento nació en lo alto de las montañas, enfrentando la adversidad con coraje y convicción. Hoy vivimos en una Costa Rica más próspera, pionera en la región en muchos campos, pero nuevos desafíos nos aquejan. La inseguridad, el desempleo, la desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes, todas nos obligan a izar de nuevo las banderas verde y blancas para desafiarlos una vez más en esta lucha sin fin. Somos imparables, somos uno nada más, el futuro que empezamos a soñar.